Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a la clase de Procedimiento Civil 3, vías de ejecución. Esta clase ya corresponde a este ciclo, al ciclo 3 2020, a la primera clase. Es importante que sepan que las clases subsiguientes las voy a enviar, las voy a subir a la plataforma, al igual que esta, pero las próximas clases serán las mismas que nosotros habíamos dado, que habíamos grabado para el ciclo anterior. Entonces es importante que tengan presente eso, que no se ajusta a este ciclo, o sea, y por eso hay algunas cosas que se van a decir que no tienen nada que ver con este ciclo. Pero si yo pienso que si grabé las clases para el ciclo anterior, no tengo que volverla a grabar en este nuevo ciclo, sino subirla en la plataforma y los sábados dedicarnos a analizar ese contenido que se dice o que se expone en esas clases que se van a subir oportunamente a la plataforma. Esta es la primera clase y bien, vamos a hacer un recuento, un breve repaso de lo que nosotros habíamos avanzado el sábado pasado y a recomendar los libros, ¿verdad? Porque para mí es sumamente importante el tema de los textos básicos, ¿verdad? Para entender esta asignatura y lo voy a mostrar acá, lo mostré el sábado pasado, lo voy a mostrar acá, lo saqué de mi biblioteca personal. Bueno, este es el libro base, como habíamos dicho, Elementos del Derecho Procesal Civil Dominicano, del profesor Froilán Tavares, el volumen 4. Pueden utilizar el tomo uno del profesor Mariano Germán. Ese tomo uno, bueno, es la parte general sobre las vías de ejecución. Tiene un tomo 2 también. Y este texto de Artañán Pérez Méndez, en lo que tiene que ver con las vías de ejecución y vías de distribución, el volumen 4. Hay otros libros, ya tengo otros libros referentes a la asignatura, pero esos son, bueno, sobre materias especializadas o ejecuciones especializadas, como es el caso del embargo inmobiliario que trata la ley 6186, o los textos de embargo inmobiliario que trata la ley 189.11 sobre el desarrollo del mercado hipotecario y del fideicomiso en la República Dominicana. Son otros libros que tratan vías de ejecución de manera especial, pero estos textos son básicos, ¿verdad? Para el estudiantado, ¿verdad? Que se inicia en este mundo sobre las vías de ejecución. Bien, allá que hemos hablado sobre los libros, bueno, en la clase anterior hacíamos referencia a un aspecto cardinal para el entendimiento de las vías de ejecución y lo constituye el tema de las obligaciones. Eh, es sumamente importante conocer el ámbito y el alcance de lo que son las obligaciones porque a final de cuentas lo que trata la asignatura es sobre el cumplimiento de las obligaciones. Cuando hablamos de ejecución o las vías de ejecución, no estamos haciendo referencia sobre el cumplimiento de las obligaciones. Lo que pasa es que, para que ustedes tengan una idea, lo ideal es que cada deudor cumpla de manera espontánea las obligaciones a las que se somete o las que contrae de manera voluntaria. Cuando hablamos de las vías de ejecución, yo siempre he dicho que es una especie de subrogación en la obligación primaria que debe cumplir todo deudor, de cumplir, de pagar, ¿verdad?, de sus compromisos. Cuando hablamos de pagar sus compromisos, no estamos haciendo referencia única y exclusivamente al tema de entregar una suma de dinero en especial, porque el pago dependerá del tipo de obligación que haya asumido el deudor. Si la obligación consiste en entregar suma de dinero a propósito de un préstamo, bueno, usted salda la obligación pagando. Pero si usted se conviene en una obligación de hacer o de no hacer, el tipo de obligación se va a cumplir haciendo o absteniéndose, ¿verdad? A final de cuentas, pagar es cumplir con el compromiso obligacional al cual usted se ha constreñido, se ha obligado de manera principal. Entonces, el tema de la obligación es sumamente importante. Por eso lo hacía referencia en la clase del sábado, la primera clase en el primer encuentro, no clase, no el primer encuentro que tuvimos el sábado, hacía referencia a este tema sumamente importante. La obligación no es más que el vínculo jurídico que una, dos o más personas de manera pecuniaria. Es el vínculo que nos fuerza a una prestación para con otros y que tiene un carácter pecuniario. Siempre que ustedes me digan que una obligación lleva aparejado estas tres características, estamos haciendo referencia a obligación, que es un vínculo de derecho, que es entre personas y que es de naturaleza pecuniaria. Usted lo puede decir de la manera que lo quiera decir. Y siempre propugnado por el entendimiento, por el razonamiento, más que la memorización mecánica, o como ustedes le llaman, el embotellamiento. Siempre propugnado por eso porque es el mecanismo a través del cual
se puede el conocimiento realmente sostener, se puede mantener en el tiempo. Yo no creo en la memoria mecánica, no creo en la repetición, yo creo en el razonamiento, yo creo en el entendimiento. Entonces es importante que ustedes entiendan esto, porque al final de cuentas las evaluaciones van a girar en ese mismo sentido, en determinar si ustedes comprendieron el material que fue objeto de análisis durante el ciclo o durante cada etapa del ciclo. Entonces, para reiterar otra vez, de eso se trata la obligación. Un vínculo que nos fuerza a una prestación para con otro y que es de naturaleza pecuniaria. Esa obligación tiene diversas características, ¿verdad? Tal como lo hemos dicho, y se clasifica de múltiples maneras. La clasificación más importante es aquella, porque ustedes saben que las obligaciones se clasifican en función de su fuente y en función de su objeto. En función de su fuente no tiene, bueno, tiene importancia, pero para los fines de la asignatura no tanta. Pero cuando hablamos de las fuentes es haciendo referencia al hecho que le da nacimiento. La obligación tiene una fuente, la fuente principal de la obligación, la única fuente voluntaria generadora de obligaciones es el contrato. Pero también tiene otras fuentes que son ya extracontractuales, que son el delito, el cuasidelito, la ley y el cuasicontrato. Esas son las fuentes de las obligaciones de manera extracontractual. Ya la clasificación de las obligaciones en función de su objeto es aquella que clasifica las obligaciones en dar, hacer y no hacer. Esa clasificación que está prevista en el artículo 1101 del Código Civil cuando nos define lo que es el contrato, que nos dice que el contrato es un convenio en cuya virtud una o varias personas se obligan con respecto de una o varias otras a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Establece la primera clasificación en función de su objeto de las obligaciones. Pero también conforme a su objeto las obligaciones se clasifican de medios, prudencia y diligencia o de resultados o determinadas. Esta clasificación es sumamente importante desde el punto de vista probatorio, porque está cimentada en la idea de determinar si el deudor realmente cumplió con la prestación o no cumplió con la prestación. En el sentido de que una obligación de medios, usted debe observar la debida prudencia y diligencia para lograr el resultado esperado. Pero en una obligación de resultado usted tiene que cumplir o lograr el propósito esperado, el propósito que se ha proyectado. Entonces eso es importante. ¿Por qué aquí en esta asignatura debemos retrotraernos al estudio de las obligaciones? Porque como ya he dicho al inicio de esta intervención, de lo que se trata en las vías de ejecución es el cumplimiento de las obligaciones. Y cuando hablamos, por ejemplo, de las obligaciones de dar, de hacer y de no hacer, que son en su gran mayoría las obligaciones que son objeto de este tipo de diferendos o de ejecuciones, es importante delimitar el mecanismo que la ley prevé para su constreñimiento, para su ejecución. Por ejemplo, no está sujeto al mismo tipo de ejecución una obligación de dar que una obligación de hacer o de no hacer. ¿Por qué? Porque las obligaciones de dar se persiguen a través del embargo y las obligaciones de hacer o de no hacer se persiguen a través de lo que se considera como ejecución directa en naturaleza o en equivalente. Ese tipo de ejecución que está prevista en los artículos 1142 y siguientes del Código Civil Dominicano. A propósito de ello, es importante señalar que el Código Civil regula lo que es las ejecuciones directas o de naturaleza, en tanto que los embargos están regulados por el Código de Procedimiento Civil, o lo que es lo mismo, la ejecución de las obligaciones de dar. Es importante que entiendan todo esto, jóvenes, porque les va a servir para el desarrollo del entendimiento que ustedes deben tener respecto de esta asignatura. El tema de las obligaciones es sumamente importante. Yo siempre he dicho que es el tema donde los romanos prácticamente lograron su mayor esplendor, perfeccionamiento o su obra cumbre. Por eso es que el legislador francés prácticamente lo que hizo fue codificar ese andamiaje jurídico que habían creado los romanos en lo que es la teoría general de las obligaciones. Por eso es que yo siempre he dicho que el que conoce derecho romano sabe obligaciones, porque el derecho romano es lo mismo, es prácticamente obligaciones. Entonces ustedes han dado obligaciones en múltiples materias, tanto en derecho romano como en derecho civil. Eso es lo importante. Entonces,
me imagino que ustedes conocen, ¿verdad?, sobre el tema de la ejecución de las obligaciones, cómo se realizaba en la antigüedad y cómo se realiza el día de hoy. Yo decía en otras, siempre he dicho, en otras oportunidades, que siempre el tema de la ejecución de las obligaciones ha sido un tema de mucho análisis y de mucha profundidad, por el hecho de que es la parte más perfecta de lo que es el derecho civil. Siempre he dicho que para saber derecho civil hay que saber dos cosas nada más, obligaciones y ejecución, porque prácticamente el derecho civil se concentra o está cimentado sobre, eso, sobre estos tópicos de manera fundamental. En la antigüedad las obligaciones se cumplían, eran desde el punto de vista personal por el deudor. O sea, un deudor que se comprometía a cumplir y no pagaba ya se convertía en la cosa de su acreedor. O sea, el acreedor ya podía en este caso podía someterlo, podía venderlo como esclavo, podía disponer hasta de la vida de ese deudor. Ese criterio fue cambiando en la medida en que pasó el tiempo, ¿verdad? Y cuando se produce el advenimiento de la Revolución Francesa, que ustedes conocen, ¿verdad? En el año 1789, se proclama, ¿verdad?, una Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y se empezó a considerar ya que que todos los hombres nacen iguales ante la ley, y se va entonces iniciando ese proceso de abolición de la esclavitud, del cual Napoleón Bonaparte fue uno de los más abanderados, ¿verdad? Aunque de mi punto de vista era un hipócrita, ¿verdad? Porque determina que la esclavitud hay que abolirla y sin embargo la mantienen en Haití. Y eso trajo muchos inconvenientes. Pero a final de cuentas eso es lo que se tiene en teoría. Es lo que se tiene en teoría y cuando se produce esa Declaración Universal, entonces ustedes saben que el Código Civil, la redacción del Código Civil fue una obra que, si bien inició en ese periodo, culmina ya en el 1804, y el Código Civil, en acopio, ¿verdad?, a esa Constitución francesa y esa Declaración Universal, prevé en el artículo 2092 y 2093 que los bienes del deudor son la prenda común de sus acreedores, ¿verdad? Y que todo el que se haya obligado personalmente quedará sujeto a cumplir sus compromisos con sus bienes muebles e inmuebles, presentes y futuros. O sea, ya el tema de que si el deudor no te cumple, tú lo haces tu esclavo, lo vendes como esclavo, ya eso pasa a un último plano ya, porque se determinó a partir de ese momento que la ejecución no se va a practicar sobre la persona del deudor, sino más bien sobre el patrimonio de este deudor. Si no tiene patrimonio en la actualidad, entonces sobre lo que pueda tener en el futuro. Entonces, para que ustedes tengan una idea, y quizás ustedes se preguntarán, ¿cómo se realiza entonces esa ejecución sobre el patrimonio del deudor? Bueno, se realiza a través del embargo, lo que vamos a estudiar durante toda esta clase, durante todo este ciclo. Entonces, por eso es tan importante el tema de la ejecución de las obligaciones, porque como dije el sábado pasado, a los que tuvieron la oportunidad de estar presente en la clase virtual, claro está, le dije que el abogado es más o menos bueno en tanto que cobra más o menos rápido. Y el mecanismo para usted cobrar de manera efectiva más o menos rápido es conociendo, ¿verdad?, a toda su cabalidad los procedimientos que involucran las vías de ejecución. O sea, esto es sumamente importante. Yo decía que es mucho más importante que saber litigar ante los tribunales, porque yo conozco abogados muy buenos litigantes, pero que no saben ejecutar o no conocen las vías de ejecución. Entonces es importante que ustedes tengan siempre presente esto. Esta materia no tiene nada que ver con lo que ustedes han visto ya anteriormente, por eso tienen que concentrarse en el estudio y el razonamiento de esta materia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas a los clientes se les van a presentar problemas. Y ustedes a propósito del conocimiento que adquieran en esta asignatura, van a dar respuesta respecto de la vía de ejecución que hay que emplear en cada caso, que una no se parece a la otra y que ningún caso es igual. Por eso, si usted incoa la vía de ejecución que no se ajusta a la realidad que le están planteando, entonces usted va a perder tiempo y dinero. Porque va a perder tiempo por el hecho de que no va a poder ejecutar quizás de manera apropiada y certera los bienes del deudor, porque ya usted lo está poniendo sobre aviso al iniciar una ejecución errónea. Pero también va a perder mucho dinero, porque las vías de ejecución cuestan mucho dinero instrumentarlo, ejecutarlo.
Entonces, esta parte introductiva es sumamente importante que ustedes lo conozcan, que ustedes lo entiendan. Entonces, ya partiendo de esto, de lo que es la palabra ejecución y lo que son las obligaciones, entonces podemos adentrarnos en este primer tema que plantea la doctrina, ¿verdad? Sobre la ejecución forzada. ¿Qué es la ejecución forzada? La ejecución forzada no es más que el conjunto de las vías o de los medios que el legislador pone a disposición de los acreedores para que estos puedan dar cumplimiento a esas decisiones, a las sentencias o los actos otorgados en provecho del acreedor. O sea, la ejecución forzada constituye vías o mecanismos que están previstos en la ley para que el acreedor, haciendo uso de ellos, pueda lograr el cumplimiento de las obligaciones que válidamente ha contraído el deudor o la que la ley le impone cumplir a él. ¿Por qué? ¿Por qué yo hago esta distinción? Porque si solamente hacemos referencia al hecho de que el deudor ha contraído, solamente nos estamos refiriendo a las obligaciones convencionales, excluyendo las extracontractuales, que serían en este caso delictuales, cuasi delictuales o cuasi contractuales, que surgen al margen de un contrato. Por ejemplo, una persona que vaya en la vía pública y atropelle a otra persona, contrae una obligación, pero no lo contrae porque él quiere, sino porque la ley le impone el cumplimiento de esa obligación. ¿Cuál es la obligación? Reparar el perjuicio que ha ocasionado a esa persona a quien ha atropellado. Entonces aquí se dice entonces que estamos ante un cuasi delito civil y que por vía de consecuencia también se genera un vínculo obligacional. Fíjense cómo el tema obligación ronda y merodea en todo este entramado de lo que es la ejecución forzada. Entonces, la ejecución voluntaria es lo contrario. Es lo contrario. Si esa misma persona que va en la vía pública y atropella a alguien y de una vez le dice, mire, yo te voy a responder porque yo fui el responsable de este perjuicio que tú estás experimentando, entonces no hay lugar a incoar la vía de ejecución, porque ese deudor de esa prestación está en la disposición de cumplir espontánea y voluntariamente con la obligación que le corresponde, que es indemnizar el perjuicio que ha sufrido esa víctima de ese accidente. De igual manera, una persona que haya contraído un préstamo y ante el primer requerimiento de pago realice el pago, entonces estamos ante una ejecución voluntaria de la obligación. Entonces, es importante que se distingan estos dos elementos, lo que es la ejecución forzada y lo que es la ejecución voluntaria. Yo siempre he dicho que la ejecución forzada es como una especie del plan B. El plan A, cuando usted contrae alguna obligación, es cumplir. El plan B, si él no quiere cumplir, entonces lo hacemos que cumpla. Ese es el plan B. Ustedes se imaginan que solamente nos conformásemos con el principio que está contemplado en el artículo 1134 del Código Civil, que establece que las convenciones legalmente formadas entre las partes tienen fuerza de ley entre aquellos que las han hecho. O sea, diciendo el legislador en ese texto que las convenciones que válidamente han contraído las partes o las personas tienen fuerza de ley entre ellos y que por vía de consecuencia deben cumplirlo y que deben ejecutarse de buena fe. Muy bonito en la teoría. Muy bonito en la teoría, pero ¿y si el deudor no quiere cumplir de manera espontánea o voluntaria tal cual lo manifieste ese texto? ¿Qué hacer entonces? Ese qué hacer entonces es ese plan B que está diseminado en el Código de Procedimiento Civil y en el mismo Código Civil también. Entonces, esto es importante que lo entendamos. Aquí, en lo que tiene que ver con la ejecución forzada, es el plan B del cumplimiento de la obligación. O sea, ¿qué hacer en caso de que el deudor no quiera cumplir espontánea y voluntariamente con la obligación que le incumbe o que ha asumido? Entonces, ¿cuál es el objeto que persigue la ejecución forzada? La ejecución forzada puede tener dos objetos: el cobro en dinero del crédito del acreedor o el cumplimiento de un hecho. El cobro en dinero se obtiene a través del embargo y el cumplimiento de un hecho se obtiene a través de lo que es la ejecución directa en naturaleza, un equivalente a lo que nos habíamos referido ahorita. Yo siempre he dicho, el embargo no es más que la subrogación de la obligación primaria que debe cumplir todo deudor. ¿Por qué? Porque si usted es un deudor y es de buena fe y no tiene liquidez para cumplir o materializar el cumplimiento de su obligación, ¿qué usted debe hacer? Bueno, yo tengo ese celular del cual estoy grabando esta clase. Mira, ese celular cuesta 25.000, 30.000 pesos. Toma, esto es un abono. Y entonces el acreedor ve que usted tiene buena fe. Usted tiene un carro que debe 200.000 pesos. Mira, ese carro cuesta 250.000. Recíbelo porque yo no tengo dinero con qué pagar. Si usted tiene una casa y usted debe,
yo te la entrego en dación en pago. Pero, ¿qué pasa? Que los seres humanos somos muy reacios, somos muy negados a desprendernos de las cosas materiales o de nuestras cosas materiales. Tienen que arrebatárnoslas, tienen que expropiárnoslas. Entonces, ese es el mecanismo que la ley prevé, el tema de los embargos, para expropiar de los bienes al deudor. ¿Y por qué se establecen reglas o mecanismos? ¿Por qué se establecen? Bueno, porque si no existiesen reglas, entonces tuviéramos en el mismo nivel en que estaban entonces en el periodo de la venganza privada, de la intimidación, donde cada quien se hiciera justicia por su propia cuenta y donde estuviésemos a merced de todos los abusos inimaginables que cualquier acreedor pudiera acometer en cualquier caso. O sea, que por una deuda de 100 mil pesos usted se lleva, qué sé yo, todo el patrimonio del deudor y de la forma que el acreedor entienda, como se hace muchas veces en la actualidad cuando usted va a recurrir a un préstamo con el prestamista del barrio. El prestamista del barrio no le cobra a usted, y me imagino que ustedes lo saben, ¿verdad? Porque todos venimos del mismo medio. El prestamista no va a que intimarte, no, el prestamista va con dos tigres, con dos delincuentes. Si tú no me pagas mañana, vengo aquí, te hago una recogida como fue uno, me llevo todo. Es así, sin control, ni medida, ni cuidado. Así es que lo hacen. Entonces, eso es lo que se tiende a proteger con el establecimiento de normas o de principios que regulan la ejecución forzada. Por eso es que las reglas de ejecución forzada, como ustedes lo verán más adelante, son reglas de orden público. Son reglas que no pueden derogarse por convenciones entre particulares. De hecho, son reglas que son inarbitrables. O sea, usted no puede someter a un arbitraje de conformidad con lo que prevé la ley de arbitraje un tema referente a ejecución o embargo. ¿Por qué? Porque el legislador somete eso a normas de orden público y el Estado no puede desprenderse de esa potestad de regular los temas de ejecución forzada por ser temas de orden público. Entonces, de eso se tratan los embargos. El embargo no es más que los procedimientos mediante los cuales se ponen los bienes del deudor en manos de la justicia, ¿verdad? Se ponen en manos de la justicia a través de ciertos auxiliares de la justicia y se promueve la venta de esos bienes, de tal manera que con la venta de esos bienes entonces se logra el acreedor recuperar el producido o el producto de su acreencia. Ese es el embargo. Ese es el embargo. Entonces, el otro mecanismo es la ejecución directa o en naturaleza, o en equivalente, como ya hemos dicho anteriormente. ¿De qué se trata este tipo de ejecución? Es el tipo de ejecución que está arreglado en el Código Civil y que está previsto en el artículo 1142 y siguientes. De hecho, esos textos hacen referencia a que cuando el deudor se obliga a realizar un trabajo, entonces el juez puede condenarlo a realizar ese trabajo, lo cual hace referencia a las obligaciones de hacer. De igual manera, cuando se obliga o se compromete a una obligación de no hacer, de una abstención, el deudor cumple con su compromiso, entonces absteniéndose de realizar una determinada actividad. Ya empezó a hacer calor. Absteniéndose de realizar una determinada actividad. Entonces, ese tipo de obligaciones se cumplen para las obligaciones de hacer o de no hacer. Y está, como su nombre lo indica, previsto en el Código Civil Dominicano, en esos textos legales. De hecho, esos textos prevén, como ya hemos dicho, que el juez puede constreñir al deudor. Y usted se preguntará, ¿cómo puede un juez constreñir a un deudor al cumplimiento de una obligación de hacer? Existen múltiples mecanismos, señores. Dice el artículo 1146 del Código Civil que toda obligación de hacer o de no hacer se resuelve en indemnización por daños y perjuicios. Eso tiene que ver con lo que conocemos en el derecho civil como la responsabilidad civil contractual, que empieza a arreglarse en los artículos 1146 y siguientes de ese instrumento, de ese texto, de ese instituto. Pero también existe, ¿verdad?, la ejecución en equivalente, que es la que tratamos ahora. ¿Y cuál es un mecanismo para arreglar la ejecución en equivalente? Tenemos el uso de la vía de las 30, por ejemplo. El juez regularmente condena en estos casos al deudor al pago de una astrente, que no es una indemnización, que no es una acción reparativa ni resarcitoria. Es un mecanismo que la ley prevé para que el juez se garantice el cumplimiento voluntario y espontáneo a la mayor brevedad posible de lo que es la obligación que le incumbe al deudor. Las 30, como ustedes saben, es una condena pecuniaria pronunciada por el juez tendente a vencer la resistencia de un deudor recalcitrante y llevarlo a cumplir con una resolución judicial. Las 30 es una condena que es accesoria, que es combinatoria, que es coactiva,
¿Por qué es coactiva? ¿Por qué tiene esos elementos? Bueno, porque se va computando por cada día de retardo en el cumplimiento de la obligación principal. Entonces, si un juez te condena a realizar el trabajo, por ejemplo, a realizar la cisterna que no la hiciste, y a ti, no obstante eso, se te pagó ese dinero, y te condena a realizarla y te dice a ti, cada día de retardo en el cumplimiento de esa obligación, usted deberá pagar la suma de 1.000 pesos. Si él realiza esa cisterna a los 30 días, aparte de realizar la cisterna, entonces deberá pagar 30.000 pesos. Porque ese crédito derivado de las 30 también puede liquidarse por ante el mismo juez que dictó esa sentencia y también puede dar lugar a las vías de ejecución. Por eso se dice que las 30 no es una vía de ejecución, sino que puede dar lugar a ella. Puede dar lugar a la ejecución a través de la liquidación de esas 30. Esa liquidación también se efectúa en materia de estado de gastos y honorarios. Cuando los abogados, por ejemplo, litigan, ¿verdad?, y ganan los procesos, de conformidad con el 130, las costas debe soportarla quien sucumbe en el proceso. Esas costas deben ser liquidadas en función de la ley por el juez que dicta la sentencia, y esa liquidación entonces se impone al deudor condenado, en este caso al litigante condenado, para pagar esas costas que están previstas en ese estado de gastos y honorarios aprobados por el tribunal. Bien, jóvenes, entonces esos pueden ser los dos objetos que puede tener la ejecución forzada. Con relación a los procedimientos de ejecución forzada, la ley prevé 3 procedimientos. Primero, la ejecución sobre la persona, la ejecución sobre los bienes y la ejecución directa o en naturaleza. La ejecución sobre la persona, ustedes saben, ¿verdad? Desde el principio saben que la ley prohíbe, la Constitución prohíbe lo que es el apremio corporal por deuda que no proviniere de fraude o infracción a las leyes penales. Ese apremio corporal en materia civil no existe. No existe, porque imagínense ustedes que por deudas civiles una persona pueda caer presa. Estuviesen las cárceles llenas de personas. Imagínense ustedes. ¿Por qué? Porque volvemos a lo que decíamos en principio. Los bienes del deudor son la prenda común de sus acreedores. Y todo el que se haya obligado personalmente quedará sujeto a cumplir sus compromisos con sus bienes muebles e inmuebles, presentes y futuros. Si un deudor no cumple con su prestación, no debe caer preso. Debe ejecutarse sobre el patrimonio de ese deudor esa obligación. Entonces, ¿cómo puede una persona desde el punto de vista civil, puede ser reducida a prisión? Por ejemplo, usted tiene una deuda y usted entonces para pagar esa deuda emite un cheque y ese cheque no tiene la debida provisión de fondos. Ahí entonces usted realiza una infracción a la ley penal, en este caso al artículo 66 de la ley 2859 sobre cheques, que asimila en la emisión de un cheque sin la debida provisión de fondos, a cual si fuese una estafa reglada y prevista en el artículo 405 del Código Penal Dominicano. Entonces, en ese caso, usted sí puede ser reducido a prisión. Pero el hecho de deber dinero, de ser un deudor, no lo hace usted merecedor de ser reducido a prisión. Entonces, de entrada tenemos que en materia civil no existe la prisión por deudas. Y que en casos de que exista, tiene que provenir de un fraude o infracción a las leyes penales, como es el caso de la emisión de un cheque sin la debida provisión de fondos. También puede ser reducida a prisión una persona que incurra en estelionato. ¿De qué se trata el estelionato? El estelionato no es más que vender o hipotecar un bien del cual a sabiendas no se tiene la propiedad. Esa figura está prevista en el artículo, me parece, 2080 del Código Civil Dominicano. Es el estelionato, que es una especie de estafa. Usted vende algo que no es suyo o que ya estaba hipotecado y no lo tenía de conocimiento la otra parte. Entonces, eso es estelionato y usted incurriría entonces se le denominaría estelionatario. Entonces, el otro procedimiento, la ejecución sobre los bienes, es el procedimiento más comúnmente utilizado cuando se trata de hacer efectivo el cobro de sumas de dinero, o sea, el embargo. Ya dijimos lo que es el embargo, ¿verdad? Los mecanismos o los procedimientos mediante los cuales se ponen los bienes del deudor en manos de la justicia o de ciertos auxiliares de la justicia a fin de hacerlos vender y cobrar sobre el producto de esa venta el importe de su acreencia. Como ya hemos dicho, en el embargo es lo que vamos a ver acá. No solamente poner en venta los bienes del deudor, sino también hacerse atribuir por parte del tercer embargado las sumas o valores que le pertenecen al deudor en caso de que se trate de un embargo retentivo de sumas de dinero. O sea, esos son los procedimientos más comúnmente utilizados cuando se trata de estos asuntos. Y al final, el tercer mecanismo es
la ejecución directa o en naturaleza, la cual es objeto de disposiciones que están contenidas en el Código Civil y que ya la hemos abordado anteriormente, que puede perseguirse a través de dos vías, reitero. Puede ser a través de la ejecución en equivalente o puede ser a través de la demanda de reparación por daños y perjuicios, conforme lo prevé el artículo 1146 del Código Civil Dominicano. Bien, esos son los tres primeros subtemas que están previstos en el material de Froilán Tavares. Hay dos temas que tienen que ver con la competencia y procedimientos, eso no lo vamos a ver. Sí vamos a ver lo que tiene que ver, déjame verificar para no, ya que no lo estoy diciendo de mi cabeza todo esto, para seguir un orden lógico. Naturaleza. Ok. Lo que tiene que ver con la naturaleza, ya no me acordaba de ese tema. Lo que tiene que ver con la naturaleza de los procedimientos ejecutorios. Es importante, jóvenes, que ustedes entiendan, que ustedes sepan a cuáles esquemas procedimentales se ajustan los embargos que vamos a estudiar más adelante. Porque hay procedimientos que son puramente extrajudiciales, hay procedimientos que son judiciales y hay procedimientos que son jurisdiccionales. ¿Cuál es la diferencia entre uno y ellos? Bueno, los procedimientos puramente extrajudiciales son aquellos que se inician, se desarrollan y se culminan sin la intervención de ningún órgano jurisdiccional. Es el caso, por ejemplo, del embargo ejecutivo y el embargo de frutos no cosechados. Usted, utilizando el Ministerio del Alguacil o del vendutero público, usted puede culminar esos procedimientos. Extrajudicial quiere decir que usted no necesita la intervención de ningún tribunal para que pueda llegar a culminar con esos procedimientos. Los tribunales solamente van a actuar en caso de que surjan incidentes o contestaciones con relación a estos procedimientos. Y ustedes lo van a ver más adelante porque es así. Los procedimientos judiciales son aquellos en los cuales el tribunal sí interviene, pero no como órgano jurisdiccional propiamente hablando, sino como un órgano de la administración judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que el tribunal actúa como un mero conductor y supervisor del procedimiento, y las actuaciones de este tribunal culminan con una sentencia de adjudicación, la cual, al no ser en atribuciones jurisdiccionales propiamente hablando, sino de jurisdicción voluntaria o graciosa, esa sentencia no puede ser recurrida por las vías ordinarias recursivas que prevé la ley, oposición, apelación, revisión civil, tercería, casación, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso no pueden ser recurridas esas decisiones, porque no son el resultado de un proceso contencioso. ¿Cuáles son esos procedimientos? El embargo inmobiliario, el embargo de rentas y el embargo de naves. El tribunal actúa como un conductor o supervisor del procedimiento, o sea, verifica que el acreedor persiguiente esté realizando los trámites conforme a la normativa que prevé la ley, al tratarse de procedimientos de orden público. Y finalmente tenemos el embargo retentivo, que sí se asemeja, sí es un verdadero proceso, o existen relaciones análogas a los de la instancia en términos ordinarios. El embargo retentivo es un procedimiento mediante el cual un acreedor intercepta sumas, valores o efectos mobiliarios que le pertenecen a su deudor, pero que se encuentran en manos de un tercero, y le pide a la justicia que esas sumas, valores o efectos que le pertenecen a su deudor, pero que se encuentran en manos de un tercero, les sean atribuidos al acreedor directamente, les sean ingresados al patrimonio del acreedor directamente, sin que pase por las manos de este deudor. Ustedes lo van a ver con mayor claridad este procedimiento a propósito del tema cuando lo abordemos, ¿verdad? Ese procedimiento está previsto en el artículo 557 del Código de Procedimiento Civil. El embargo inmobiliario está previsto en el artículo 673 del Código de Procedimiento Civil, aparte de que existen otros embargos inmobiliarios delimitados en leyes especiales, como la ley de fideicomiso, que mencionamos ahorita, la ley 189.11, la ley sobre fomento agrícola, la ley 6.186, también prevé un embargo inmobiliario. Existen aproximadamente 5 tipos de embargo inmobiliarios reglados en leyes adjetivas. El más complejo, el más largo, es el que está previsto en el Código de Procedimiento Civil y es el que vamos a utilizar, a estudiar, mejor dicho, en esta clase. Porque si usted conoce ese, evidentemente los demás lo va a requete conocer. Esa es la idea. El embargo ejecutivo está previsto en el artículo 583 del Código de Procedimiento Civil y así sucesivamente. Bien, entonces esa es la naturaleza a la que responden esos procedimientos, y es importante que usted lo estudie de esa manera porque así entenderá que hay reglas que son aplicadas a cada uno de esos procedimientos en función de su naturaleza. En función de su naturaleza.
Bien, entonces el próximo tema tiene que ver con la nulidad y la exageración del crédito para que terminemos esta breve intervención. Yo quise que sea breve, pero ya llevamos ya como 35 minutos. Cuando hablamos de nulidad, ¿verdad? La nulidad es un concepto que ustedes han escuchado de hace mucho tiempo. Y es imposible que un abogado experto en derecho civil no conozca lo que es la terminología de la nulidad. ¿Por qué? Bueno, porque es lo mismo que decir que un abogado penalista no conozca lo que es una pena, no sepa lo que es una pena, que al final de cuentas es la sanción al incumplimiento de una obligación preexistente. Claro, una obligación preexistente. ¿Por qué? Bueno, porque en el Código Penal se prevé que el que voluntariamente mata a otro se hace homicidio de conformidad con el 295. Entonces, es una regla. Si usted le quita la vida a una persona, entonces, de manera voluntaria, entonces se le aplica ese texto y la sanción que lleva aparejada ese texto, que es de verdad de 30 años si es asesinato, 20 años si es sin premeditación. Bueno, los penalistas saben de eso más que yo. Pero a final de cuentas, hago referencia a esto porque la nulidad no es más que la sanción, también es una sanción, ¿verdad? Impuesta por la ley a la violación de las reglas de forma o de fondo en los actos jurídicos. Yo hacía el símil, la materia penal, la materia civil, por el hecho de que toda regla debe tener su mecanismo sancionatorio. Y en derecho penal todo el mundo sabe cuál es la sanción al incumplimiento de las reglas establecidas o adoptadas por el legislador. En materia civil también existe esa sanción y es la nulidad. La consecuencia de la nulidad no es más que la inexistencia del acto jurídico en sí. Y en esta materia es sumamente importante el conocimiento de las nulidades porque gran mayoría de las demandas incidentales están vinculadas con las nulidades en que incurren los acreedores persiguientes al tramitar los procesos tendentes a la ejecución forzada. Entonces, es el incidente más común, más usual que se ve en esta materia, las demandas en nulidad. Entonces, por esa razón es de vital importancia que conozcamos su contenido o alcance. Sepan ustedes que la consecuencia de la nulidad es la inexistencia del acto. Se reputa que nunca ha existido. Si usted no cumple con las formalidades previstas en la ley para, por ejemplo, la redacción de un acto de emplazamiento, si ese acto de emplazamiento no contiene las formalidades del artículo 61, si no tiene constitución de abogado o elección de domicilio, entonces ese emplazamiento es nulo. ¿Y cuál es el mecanismo para oponer esa nulidad? La excepción de nulidad prevista en la ley 834. De igual manera, si usted notifica un mandamiento de pago tendente a embargo ejecutivo o tendente a embargo inmobiliario y ese mandamiento de pago no contiene notificación del título ejecutorio, evidentemente que ese mandamiento de pago va a ser declarado nulo también. O sea, el respeto a las formas se garantiza a través de la sanción a la nulidad o de la nulidad de ese acto jurídico que usted se le puede cuestionar. Entonces, esto es importante en esta materia. ¿Por qué? Si un acto de procedimiento se le declara nulo, entonces todo lo que siga de ahí en adelante va a ser nulo y no tendrá efecto jurídico alguno. Ustedes saben, ¿verdad?, que las nulidades pueden ser de forma o de fondo, ¿verdad? Las nulidades de forma atañen a las enunciaciones que debe contener el acto de procedimiento, enunciaciones que están previstas en cada uno de los textos que regula la instrumentación de cada uno de esos actos. Y las nulidades de fondo tienen que ver más con medios de inadmisión que están previstos en el artículo 44 de la ley 834, que atañen a la calidad, que atañen a la falta de interés, que atañen a la cosa juzgada, que atañen al plazo prefijado. O sea, esas irregularidades de fondo dan lugar no a medios de nulidad que pueden subsanarse, que pueden reproducirse, sino a medios de inadmisibilidad que ya entonces no pudiera reproducirse, que no pudiera subsanarse. Por ejemplo, un mandamiento de pago puede ser demandado por nulidad por vicio de fondo. ¿Por qué? Porque quien está notificando el mandamiento de pago ya no tiene la calidad de acreedor porque se le realizó el pago. Entonces, aquí no basta con que se declare nulo el mandamiento de pago y que ese acreedor pueda reproducirlo. Porque hacer una nulidad de fondo, entonces, aniquila el derecho para actuar de ese acreedor en caso de que esa nulidad sea acogida. Entonces, esa es la diferencia entre un caso y otro caso. Entonces, por otra parte, finalmente tenemos ya la exageración del crédito. Y aquí esto va muy aparejado con el tema de la nulidad porque hay abogados que de hecho en el ejercicio profesional me han demandado la nulidad de un mandamiento de pago o de un proceso de embargo sobre la base de que yo estoy persiguiendo una suma superior a la que realmente adeuda el embargado. Y eso en modo alguno puede dar lugar a la nulidad de un procedimiento ejecutorio. Eso se denomina exageración del crédito. Y a lo único que puede dar lugar es a demandar la reducción de ese crédito.
Eso lo prevé el artículo 2216, me parece, el Código Civil. ¿Cuál es el texto que regula? Sí, 2216 del Código Civil, que establece que no puede anularse la acción ejecutiva a pretexto de que el acreedor lo haya intentado por una suma superior a la deudada. El mecanismo procesal o el remedio procesal a esta situación es que el deudor demande en reducción del crédito, pero nunca la nulidad de ese procedimiento ejecutorio. Yo agrego que aparte de esto, si él entiende que debe una suma inferior a la que es perseguida por ese acreedor, que haga ofrecimientos reales seguidos de consignación, que es un mecanismo también que la ley prevé para detener el procedimiento ejecutorio. No quiero abrumarlos, ya llevamos 40 minutos y esta es una clase que involucra aspectos introductorios a la asignatura. Así que analicen bien este contenido, estudien de los textos que he recomendado y el sábado entonces discutimos esto y cualquier otra situación que a ustedes les parezca oportuna aclarar. Así que nada, feliz resto del día a todos ustedes.